Bueno, el día de hoy lo que vamos a ver es el efecto en el mercado cuando se establece un impuesto a los vendedores. Vamos a suponer, tenemos aquí, como siempre, el precio y la cantidad. Es bien importante siempre indicar el nombre de las curvas. Y como tal tenemos aquí el precio en equilibrio y la cantidad en equilibrio. Vamos a suponer que tenemos un precio de 20 y una cantidad de 40 unidades. Entonces, vamos a establecer un impuesto de 5 unidades monetarias o 5 pesos. Pero ¿a quién va a ser? Va a ser a los vendedores. Como tal, es un impuesto a los vendedores y este es un determinante de la oferta. Al establecer un impuesto, pues obviamente las ganancias se reducen y con ello se retiran participantes en el mercado. Así como también, bueno, pues las empresas no encuentran un incentivo para seguir produciendo y el efecto inmediato que vamos a tener es este. Se desplaza la curva de la oferta a la izquierda. ¿Sí? Recuerden que toda reducción a la izquierda es una disminución y ahora tenemos el nuevo punto de equilibrio situado aquí. Las cantidades que voy a anotar son imaginarias. La cantidad en equilibrio ahora se reduce de 40, vamos a poner 32. Y aquí vamos a poner 2, es decir, a 22 y aquí vamos a poner 17. ¿Por qué estas cantidades? Bueno, porque la distancia de 22 a 17 tiene que ser 5 pesos. Es decir, el desplazamiento de la curva de la oferta tiene que ser equivalente a lo que se está estableciendo en el impuesto. Ahora, con esta medida surge la pregunta de ¿quién pierde? ¿Quién pierde en este mercado? Entonces vamos a reescribir esto mismo un poquito más grande para ilustrar quiénes son los perdedores en el mercado. Precio, cantidad, tenemos la oferta, tenemos la demanda y nuevamente tenemos la misma curva aquí, la oferta, pero ahora con el nuevo punto de equilibrio. Tenemos que es 22, tenemos que es, 32 y antes de existir el impuesto teníamos la cantidad de 40, 20 y aquí tenemos 17. ¿Ok? Bueno, este es el impuesto de 5 unidades, es una T, y 22 y 17 que son. Vamos a poner aquí 17 es el precio pagado por los, es el precio, no es pagado, recibido para los vendedores. Y 22 es el precio pagado por los compradores. ¿Sí? El precio pagado por los vendedores y el precio pagado por los compradores y el precio que están recibiendo los compradores es diferente. Sin embargo, se compensa con este impuesto que fue puesto por el gobierno. Entonces, también tenemos este efecto que la cantidad se redujo de 40 a 32 unidades. ¿Qué es lo que sucede aquí? Antes teníamos en el mercado
toda esta área que se conoce como el excedente del consumidor. Y teníamos esta otra área conocida como el excedente del productor. Sin embargo, ahora con el establecimiento del nuevo impuesto, tenemos esta nueva área. La pregunta es, ¿cuánto vale toda esta área? ¿Y qué es? ¿Cuál es el significado? Esto es lo que se conoce como la recaudación fiscal. La recaudación fiscal va a ser igual al impuesto multiplicada por la cantidad después del impuesto. Es decir, tenemos 5 por 32. 5 por 32 tenemos que son 160. 160. Entonces, esta es la cantidad, digamos, que el gobierno está extrayendo del mercado. Vamos a usar otra gráfica para que sea un poquito más ilustrativo. Habíamos puesto aquí inicialmente que era 20, 40 y ahora tenemos que es 22, y aquí tenemos 32 y este va a ser 17. Ok, toda esta área va a ser la recaudación fiscal, es decir, todo esto vale 160. Por otro lado, ahora el excedente del consumidor se redujo a esta área, excedente del consumidor. Recuerden que este pedacito hasta aquí era antes el excedente del consumidor y ahora el excedente del productor va a ser esta área. Lo que está de rojo, esta parte de roja es la recaudación fiscal y este triangulito que es, vamos a marcarlo bien. Vamos a marcarlo bien. Y esta es la pérdida del peso muerto. O es la pérdida irrecuperable de la eficiencia en el mercado. Es lo que ya no se puede recuperar después de establecer el impuesto. Ahora bien, quedamos que la recaudación fiscal es de 160. Sin embargo, la primera pregunta que yo les hice es ¿quién pierde con esta medida? Vamos a ver los consumidores. ¿Cuánto están perdiendo? Este es el impuesto. Este es el precio pagado por los consumidores. Pero ¿cuánto están pagando ellos de impuesto? El impuesto quedamos que era igual a 5. Sin embargo, la diferencia de 20 a 22, aquí tenemos la distancia que es de 2 unidades. Y aquí tenemos otra distancia que es de 3 unidades. Es decir, los consumidores están pagando 2 pesos más. Entonces, ponemos el impuesto de los consumidores multiplicado por la cantidad después del impuesto. Esto es igual a 2, que lo vamos a multiplicar por la cantidad después del impuesto, que es de 32. Entonces, 32 lo multiplico por 2 y esto es igual a 64. Y los productores es lo mismo, es el impuesto de los productores multiplicado por la cantidad después del impuesto. Vamos a tener 3, recuerden que la distancia son los 3, ellos están recibiendo 3 pesos menos, multiplicado por la cantidad
y esto me da igual a 96. En realidad los dos pierden. Realmente a los consumidores le están extrayendo 64 pesos y los productores están pagando 96 pesos. Esto es la recaudación fiscal, que es este cuadrito que está aquí de rojo, que es lo que está extrayendo, digamos, el gobierno del mercado. La primera pregunta de todo esto es, o más bien la premisa es, yo les puse aquí, se establece un impuesto a los vendedores. Y les expliqué que al establecer un impuesto a los vendedores, el efecto va a ser sobre la curva de la oferta. La pregunta es, ¿qué pasaría si se establece un impuesto a los compradores? El efecto va a ser exactamente el mismo, la diferencia es que ahora y con esto terminamos, precio, cantidad, oferta, demanda. Ahora el efecto va a ser este. Al establecer un impuesto a los compradores, se va a desplazar la demanda a la izquierda con sus determinantes. Ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo, tienen que determinar las cantidades hipotéticas, tienen que inventar un mercado, aquí podemos estar hablando del mercado de las pizzas, y me tienen que mostrar los efectos en la eficiencia del mercado, los efectos en el excedente del consumidor, excedente del productor, la pérdida del peso muerto y calcular la recaudación fiscal. Y eso es todo, chicos.